Bienvenidos todos a este tiempo de alimento espiritual que es necesario, como hemos venido hablando en todas las prédicas, es necesario alimentarnos, es necesario recibir de lo alto ese precioso maná del cielo. Necesitamos ir a la fuente correcta, y la fuente correcta es la bendita palabra del Señor. La fuente correcta es buscar a nuestro Señor Jesucristo. Así que les pido que me acompañen en oración. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos una vez más, Señor, delante de tu presencia, Señor, a distancia, pero en un mismo sentir, Señor, como familia, como iglesia, Señor, y deseamos que este sentir que une a nuestra congregación sea el mismo sentir que esté con nuestros amigos, nuestra familia, Señor, toda la gente que pueda ver este mensaje, ya sea en vivo, Señor, o ya sea después, Padre, que pueda estar en ese sentir de escuchar tu voz, de buscar tu rostro, de buscar tu consuelo, Señor, de buscar tu paz en estos tiempos difíciles, Señor, en estos tiempos de incertidumbre, Señor. Y aquí estamos, Señor. Quiero colocar este tiempo en tus benditas manos, Señor, que sea tu vasija útil en tus manos, Señor, tu instrumento en esta noche, Señor, y que tu palabra, como siempre, nos confronte, nos exhorte, Señor, nos discipline y nos lleve a un entendimiento, Señor, de tu propósito para nuestras vidas, para tu iglesia, para las personas que tú estás llamando en este tiempo, Señor, a mirar tu rostro, a colocar sus ojos en ti, Jesús. Haz tu propósito, Señor. Tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por cada hermano, por cada familia, Señor. Te bendecimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amados, entonces vamos a dar inicio. Hoy vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo específicamente. Siempre que predicamos de alguna u otra forma, tenemos que hablar de Él porque Él es el todo, Él es el centro de nuestra convicción, Él es lo que creemos. Si nos decimos llamar cristianos, Él es el fundamento, Él es la roca, Él es todo para nosotros. Y quiero que hablemos de su persona, que hablemos de lo que Él hizo por cada uno de nosotros en esa cruz, al llevar nuestros pecados, al pagar con el derramamiento de toda su sangre en esa cruz, en ese momento glorioso de tanto amor, de tan inmenso sacrificio que las Escrituras nos muestran en aquellos relatos de cada uno de los evangelios. El título para el mensaje es Cristo es suficiente, mis amados, y en estos tiempos las circunstancias nos pueden llevar a pensar en qué o quién puede llenar nuestros vacíos, puede traernos paz en momentos de tribulación, de angustias, como lo que estamos viviendo ahora en este tiempo a nivel mundial. Y infortunadamente muchos van a la fuente equivocada, muchos son guiados por circunstancias o por hombres a otro tipo de pensamientos, otro tipo de falsas doctrinas, otro tipo de ideales que nada tienen que ver con la persona de Jesucristo. Y vamos a leer en la palabra. Quiero empezar como introducción, leer en la palabra al apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, lo que él manifiesta, ¿sí?, de lo que había vivido hasta ese momento en cuanto a la persona de Jesucristo. Así que los que tengan su Biblia allí o su aplicación en el celular me siguen. Vamos a leer no era Corintios, Colosenses, ¿sí?, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 15 hasta el verso 23, ¿sí? Dice la palabra del Señor:
Está hablando el apóstol Pablo. Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Jesús, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Sí? Ahí hasta el verso 18, el apóstol Pablo empieza a hablar de lo que es Cristo o quién es la persona de Cristo, de lo que significa en un ámbito, digamos, en su parte divina, en su parte celestial, ¿sí? Pero también en el verso 18 cuando dice que es el primogénito de entre los muertos, ¿sí? Esto lo habíamos tocado en la última prédica que tuve la oportunidad de hacer. Pablo también toca la cuestión de Jesús como hombre. Recuerden que según la Escritura, Él fue 100% hombre y 100% Dios. Al despojarse de toda su gloria para venir a humillarse aquí en este plano terrenal, fue 100% hombre, ¿sí? Y ahí dice que fue primogénito entre los muertos precisamente por eso, porque todos los que de verdad han de nacer, ¿sí? Para tener una vida eterna, para obtener la salvación, efectivamente deben nacer en Él. La palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es el que está en Cristo, o sea, el que nace de nuevo en Cristo, ¿sí? Y si recordamos en los evangelios a este personaje Nicodemo, que tuvo ese encuentro con Jesús, Jesús le decía que él necesitaba nacer de nuevo para obtener la vida eterna, ¿sí? Y Nicodemo no entendía, pero la palabra es clara sobre eso. Entonces, él fue el primero que nació como mortal, nació de una mujer como mortal, pero él fue el primero para que nosotros, a través de él, de su vida, de su ministerio como hombre, hasta llegar a la cruz y su resurrección, allí en todo ese proceso nosotros, al creer en la vida de Cristo, en el ministerio de Cristo y en su sacrificio por nosotros y en su resurrección, allí nacemos, pero Él es el primogénito. Entonces quiero hacer esa aclaración ahí. Dice el verso 19 ahí en Colosenses capítulo 1, por tanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Entonces empezamos a hablar de una totalidad, que en Cristo Jesús habitase, o sea, estuviera, permaneciera. ¿Recuerdan esa palabra habitar? Esa palabra habitar significa permanecer. A Dios Padre le plació que en Él permaneciera toda la plenitud, y la plenitud es, como lo dice la palabra, todo lo que necesitamos. El verso 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ¿sí? Está hablando del hombre pecador, ¿sí? De la mujer pecadora, ¿sí? Dice que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, porque no teníamos la mente de Cristo antes de conocerle, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Hacíamos malas obras, pero si estamos en Cristo, Él os ha reconciliado con el Padre eterno. Verso 22, en su cuerpo de carne hizo todo esto. Mire, la reconciliación vino en su cuerpo de carne por el sacrificio, ¿sí? ¿Por medio de qué? De la muerte. ¿De cuál muerte? En la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para presentaros santos a usted y a mí, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y el verso 23 dice, escuchen mis hermanos, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, seremos presentados santos e irreprensibles delante de Él por su muerte, por la muerte en la cruz,
Pero si de verdad usted y yo permanecemos fundados y firmes en la fe, dice el verso 23, y sin moveros, ojo con esa palabra, mis amados, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. El evangelio, mi amado, usted lo está escuchando en estos tiempos. Tal vez lo había escuchado antes, ¿sí? En una congregación de manera presencial, en internet, en un mío, en la radio, en muchas partes. El Señor ha hablado a los hombres siempre, en todas las épocas, en todos los momentos. Ha hablado al hombre para que se aparte del pecado, para que deje su vana manera de pensar y de vivir. Entonces, ahí en el verso 23 dice que todo esto es posible, estar en Cristo, pero que permanezcamos fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el evangelio que está escuchando usted hoy, mi amado, que yo estoy escuchando, ¿sí? Porque soy el primer edificado. Y dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es lo que como iglesia queremos hacer, no para agradar a los hombres, sino para agradar a nuestro Dios, que nos ha mandado en esa gran comisión a predicar el evangelio, a predicar a toda criatura, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo, y aquí Pablo nos corrobora eso en el verso 23 de Colosenses capítulo 1. Entonces hoy, mis amados, como en esta introducción el Señor nos hace ver que tenemos que estar fundamentados, firmes en la fe, sin movernos, sin que nuestra esperanza se mueva del evangelio que habéis oído. Y ustedes hoy y en todo este tiempo que Dios nos ha permitido dar estos mensajes, ha escuchado un evangelio santo, un evangelio puro, un evangelio sano, una sana doctrina, porque es el evangelio de Cristo. Entonces, quería iniciar con esa pequeña introducción, mis amados. Recuerden, Cristo es suficiente, es el tema que estamos hablando en esta noche. Mi amado, lo que necesitas para triunfar en esta vida, ojo, en esta vida, es seguir tu intelecto, es seguir tus emociones, es seguir tu instinto, en resumen, seguir tu carnalidad. Ojo, si tú quieres triunfar en esta vida, y cuando hablo de esta vida, pues estoy hablando de esta vida física, de esta vida terrenal, ¿sí? Repito, lo único que tienes que hacer es seguir tu intelecto, seguir tus emociones, seguir tu instinto, en resumen, seguir tus capacidades, seguir tu carnalidad, ¿sí? Aprovechar en la familia que naciste, si naciste en una familia pudiente, ¿sí? Estudiar, prepararte, obtener muchas cosas, seguir tus sueños. Si quieres triunfar en esta vida, eso es lo normal que se debe hacer. Mis amados, Adán y Eva fueron creados como seres eternos, eso lo sabemos. Había una perfecta comunión en el Edén, en el paraíso, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y creó el Edén, y luego creó al hombre y a la mujer. Ellos fueron creados como seres eternos, porque no había en ese momento enfermedad, no había dolor, ¿sí? Fueron creados como seres eternos, inmortales. Esa eternidad, también hemos hablado en estas predicaciones, esa eternidad se perdió por causa del pecado, mis amados, ¿sí? Sabemos que cuando el hombre desobedeció, el pecado entró y la comunión se fracturó, la comunión perfecta que tenían con el Padre se fracturó, se perdió. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Es decir, que esa eternidad solo se puede obtener de vuelta, por decirlo así, lo que se perdió en el Edén. ¿Sí? Recuerden que la palabra dice que por causa de un hombre entró el pecado al mundo, por causa de la desobediencia del hombre entró el pecado, pero la salvación también iba a venir por causa de un hombre, ¿sí? Que fue nuestro Señor Jesucristo, cuando se hizo hombre y vino a esta tierra, ¿sí? Entonces, esa eternidad solo la podemos obtener ¿de quién? De aquel que es eterno. Entonces, si entendemos
que por la desobediencia de uno entró el pecado al mundo y nosotros cargamos con esa naturaleza pecaminosa hasta que conocemos a aquel que llevó esa naturaleza a la cruz, hasta que conocemos a Cristo, nuestra comunión perfecta con Dios, que es sinónimo de eternidad, que es sinónimo de intimidad con el Padre, la tenemos que obtener en aquel que fue uno con el Padre. Jesús, en sus evangelios, en su ministerio, él decía que él hacía lo que el Padre le decía. Él estaba en constante oración al Padre, ¿sí? Él estaba en constante, permanente comunicación con el Padre y él decía, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que mi Padre me manda y me dice. Ese tipo de relación es la que nosotros debemos buscar hoy. Y eso fue lo que Pablo nos contaba ahora en Colosenses capítulo 1, que por la muerte de Cristo y su resurrección fuimos nosotros reconciliados con el Padre, es decir, que la comunión vuelve. Podemos entrar al trono de la gracia, dice la palabra, que no temamos, que podemos entrar. Si estamos en Cristo, el Padre nos recibe porque ve la santidad, la majestad, ve a su Hijo perfecto, a través de su Hijo nos ve a nosotros. Entonces, por más orgulloso que sea el hombre, no puede negar que va a morir algún día. El hombre sabe que algún día morirá. Cuando hablo del hombre, es el hombre carnal. Entonces, mis amados, infortunadamente, no solo en estos tiempos, sino a lo largo de la historia, el hombre siempre ha buscado creer en Dios a su manera y también lo hemos predicado en estos mensajes. Es Cristo más otras cosas. Yo puedo creer en Cristo, pero necesito otras cosillas, ¿sí? Para acomodar mi fe, ¿sí? Para acomodar mi estilo de vida, para acomodar mi filosofía de vida, mi doctrina de vida. Sí, voy a creer en Cristo, pero tengo que adicionarle cosas y no funciona así, mis amados. Entonces, pueden pensar muchos en la actualidad, sí, Cristo es parte de mi vida. Es quizá una parte muy importante, pero el problema es que no es toda tu vida. No podemos tener a Cristo como un área de nuestra vida, ¿sí? Es decir, yo tengo mi área laboral, tengo mi área familiar, mi área emocional, etcétera. Y aquí tengo mi área espiritual donde, sí, hay alguien que ese libro que se llama Biblia dice que vino y pagó por mis pecados y yo lo tengo ahí porque yo quiero. Es parte espiritual y me parece una buena opción, me parece que la Biblia habla cosas muy sensatas, muy bonitas y me parece que lo que decía este personaje Jesús, pues hay muchas cosas buenas. No, el creer de un cristiano no puede ser eso, mis amados. Y el creer, ese tipo de creer no te va a llevar a la salvación. Pablo ya nos está diciendo ahí en Colosenses que quién es Cristo, ¿sí? ¿Qué hay en Cristo? ¿Sí? Entonces, algunos dicen, necesito a Cristo, pero necesito la filosofía. Necesito a Cristo, más ciertas me parecen muy buenas, más el humanismo, por ejemplo. Necesito a Cristo, más este ritual, porque este ritual es muy bonito y es muy bueno. Necesito a Cristo más tal ceremonia, ¿sí? Necesito a Cristo y alguna intuición mística. Necesito a Cristo y algunas doctrinas filosóficas, ¿sí? No funciona así, mis amados. Y en esta parte de doctrinas filosóficas, que es donde quiero hacer énfasis en esta noche, les voy a dar un ejemplo y les voy a leer algo aquí, unas definiciones básicas que tengo de Wikipedia, ¿sí? Acerca de una doctrina filosófica que es muy conocida por todos, que es el yoga, ¿sí? Yo pienso que todos conocemos de alguna manera el yoga y hemos escuchado, ¿sí? Voy a leerles el significado de Wikipedia, ¿sí? O sea, ni siquiera aquí es algo, es una investigación profunda, ¿sí? Escuchen la definición. Yoga, doctrina filosófica hindú de los adeptos al brahmanismo,
tengan esa palabra ahí, brahmanismo, que se basa en las prácticas ascéticas, éxtasis, la contemplación y la inmovilidad absoluta para llegar al estado de la perfección espiritual, estado beatífico. Beatífico significa, es un estado plácido, un estado de perfecta paz, entre comillas, ¿sí? El camino del yoga avanza por 8 niveles que deben alcanzarse progresivamente, ¿sí? Entonces no estamos hablando solo de un ejercicio físico, mis amados. Aquí no estoy diciendo nada en contra del ejercicio físico. El ejercicio físico es bueno para nuestra salud, es bueno hacerlo, sin llegar a extremos, ¿sí? Sin llegar a desbordes. Pero mire la definición, aquí hay otra, dice conjunto de técnicas de concentración derivadas de esta doctrina filosófica que se practican para conseguir un mayor control físico y mental. Ojo con esa palabra, mayor control físico y mental. Pero la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo nos dice que nosotros no tenemos el control de absolutamente nada, ¿sí? Que nosotros no creamos nada. El Señor a lo largo de la historia ha permitido al hombre descubrir muchas cosas y la ciencia aumenta y la ciencia seguirá aumentando y la palabra lo dijo, la ciencia aumentará, ¿sí? Pero nosotros no controlamos nada. Pero muchos hombres, muchos pensadores han establecido esas cosas y muchos han seguido esas filosofías, esos ideales. Yo tengo que llegar al control de mi cuerpo y de mi mente, y el yoga es una de estas doctrinas filosóficas que no es simplemente hacer ejercicios y ya. Hay una profundidad, pero mire que yo les estoy leyendo solamente una definición básica. Ahora les dije que recordaran la palabra brahmanismo. ¿Qué es brahmanismo? Miremos. Brahmanismo, religión politeísta originaria de la India, politeísta, ¿qué es politeísta? Que está hablando de varios dioses. Entonces, ojo, ahí tenemos un problema serio de idolatría. Religión politeísta originaria de la India que se caracteriza por tener una concepción panteísta del mundo, seguir los Vedas o textos sagrados y por creer en la reencarnación. Entonces, miren lo que nos estamos metiendo, ¿sí? Cuando hacemos yoga, y en la existencia de un alma universal suprema que se llama Brahma. Entonces, dioses, idolatría, pero nosotros creemos que el yoga es sano y que estamos haciendo ejercicio y que es bueno para nuestro cuerpo y por ahí derecho para nuestro espíritu, y no saben, mis amados, de qué se están llenando, no saben que detrás de todo esto está nuestro adversario, está Satanás y están sus demonios obrando. Dígame, fanático, no me interesa, mis amados. Yo les estoy leyendo una definición de Wikipedia, ni siquiera estamos haciendo un estudio profundo, ¿sí? Entonces, habla de esta alma universal suprema que se llama Brahma, en la que el alma del hombre aspira a diluirse cuando se libere el cuerpo y consiga abandonar su karma. Entonces, mire, empezamos con yoga, pero esto tiene que ver con brahmanismo y ahorita nos hablan del karma. ¿Qué es el karma? Dice, en la religión budista y en el hinduismo, creencia según la cual toda acción tiene una fuerza dinámica que se expresa e influye en las sucesivas existencias del individuo. Ojo con esto, sucesivas existencias. O sea que después de esta existencia aquí en este plano terrenal hay otras cosas. Y el brahmanismo hablaba de reencarnación. Entonces, mis amados, el punto aquí con este ejemplo que les doy es que somos ignorantes, ¿sí? Y buscamos fuentes de paz en donde no la hay, ¿sí? Pero el enemigo nos disfraza todas estas doctrinas filosóficas muy bonito. Por eso la gente sigue muchas de estas cosas, y no solo el yoga, hay muchas otras cosas, pero pues nos quedaríamos aquí toda la noche. Pero hay que tener cuidado, mis amados. Solamente hay un camino a la vida eterna, solamente hay un camino a tener verdadera paz y se llama Jesucristo. Pero el hombre ha querido mezclar eso. Está bien. Yo creo en Jesucristo porque nací católico, ¿sí? Y ahí también hablan de Jesús. Entonces, está bien.
pero no podemos creer como nos parezca, ¿sí? Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y es Cristo. Ninguna doctrina, ninguna filosofía te va a llevar a la salvación, mi amado. Entonces, esto infortunadamente es lo que pasa también y es lo que el enemigo usa para engañar a los hombres, ¿sí? Para engañar a las personas y que pierdan de vista precisamente al único que los puede salvar, al único que les puede dar paz verdadera. Mis amados, Cristo Jesús es el camino encarnado, ¿sí? Es la verdad encarnada, es la vida encarnada y quiero hacer énfasis en esta palabra, vida. ¿Sí? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Debemos tener claro que el concepto de vida verdadera es la que no conocerá muerte. El mundo nos puede dar una definición de vida y ahorita la vamos a ver. Pero la verdadera vida, mi amado, que usted y yo necesitamos es la que no conocerá muerte. Y esa vida solo está en el Hijo de Dios, solo está en Cristo mismo, en el cual habita la plenitud de la deidad, la plenitud divina, que es lo que vimos ahora. Juan 1:4, miren lo que es. En él estaba la vida, ¿sí? Habla el discípulo, ¿sí? En él estaba la vida, habla de Jesús, de su maestro. Y la vida era la luz de los hombres. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. En él estaba la vida, ¿sí? Juan 11, versos 25 al 26 dice, le dijo Jesús, está hablando Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Miren esto, ahí no está diciendo yo resucité, ¿sí? Va más allá, dice yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero estamos aferrados a esta vida terrenal, mis amados, estamos aferrados a estos 70, 80 años en los más robustos que tenemos en esta tierra, ¿sí? La palabra dice, Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él está hablando de la vida eterna, ¿sí? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice ahí en el Evangelio de Juan. ¿Crees esto, hermano, hermana que me estás escuchando? Mi amado, mi amada, el engañador, Satanás, vino para hacernos creer que solo tenemos esta vida aquí, esta vida terrenal. Que si no logramos todos nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos, no habremos vivido realmente. Y ojo, repito, no estoy en contra de que tengamos sueños, digamos, en esta vida terrenal, pero todo eso debe estar sometido a los pies de Cristo, y es lo que vamos a ver ahora. Pero el engañador nos quiere hacer creer que si no logramos todos esos sueños, esas metas terrenales, entonces no habremos vivido realmente, ¿sí? El padre de mentira, como dice la palabra en Juan 8:44, dice que desde el principio es homicida. Y ahí no está hablando de que es homicida físico. Se refiere a que Él es homicida del propósito de Dios en nosotros cuando nos desviamos, cuando vamos en pos del pecado y no queremos someternos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces Él es homicida de ese propósito eterno en nosotros. Eso es lo peligroso. Él es homicida de la vida eterna, pero nosotros somos los que decidimos, mis amados. Somos los que nos dejamos llevar por nuestros deseos carnales o miramos a Cristo y vivimos una vida de arrepentimiento, de consagración delante de Él. Él es homicida desde el principio, dice ahí en Juan 8:44, y es mentiroso desde el principio, ¿sí? Y hará todo lo que pueda para llevarte a la condenación eterna, junto con él y sus demonios. Eso lo dice Apocalipsis 20, versos de 10 al 15. Está escrito. ¿Qué crees que utilizará nuestro adversario para sacarlo? ¿Qué crees que va a utilizar? ¿Qué crees que Él va a usar para que tú tomes esa puerta ancha que lleva a la condenación en lugar de tomar la puerta estrecha que lleva a la vida, a la salvación? Eso está en Mateo 7:13. Pues nuestro adversario va a utilizar las cosas de este mundo porque Él es príncipe de este mundo. Entonces, evidentemente va a usar
las doctrinas de este mundo, las filosofías de este mundo, ¿sí? Ese es el propósito de él, desviarte, distraerte, destruirte. Hay ciertas cosas de este mundo que podemos disfrutar, mis amados, en el plano terrenal. Hay cosas que Dios permite que vivamos, ¿sí? Evidentemente, como tener una familia, es algo maravilloso, ¿sí? Como tener hijos, como tener descendencia, como tener un trabajo, como tener un vehículo, una casa. Son cosas que el Señor permite, que son parte de nuestros sueños, digamos, ¿sí? Pero todas esas cosas, tener una carrera, tener algún título, un estudio profesional, ¿sí? Todas esas cosas deben estar sometidas bajo la voluntad y el propósito del Señor. Y ese es el concepto de añadidura, mis hermanos, ¿sí? Quiero que leamos la palabra en Mateo 6, versos 24 al 33, que nos habla sobre esto, ¿sí? Dice, ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6, 24, 33. Porque o aborrecerá al uno y amará el otro. Entonces hay dos señores, mi hermano, mi hermana. Hay dos señores, hay dos padres, ¿sí? Está el Señor Todopoderoso, el Salvador, ¿sí? Señor Jesucristo. Y está el Señor, el príncipe de este mundo. Está el Padre celestial, el Padre creador. Y está el padre de mentira, como lo veíamos en Juan 8:44. Pero dice que ninguno puede servir a los dos al mismo tiempo. Entonces no podemos creer en Cristo, pero creer en otras filosofías, o creer en Cristo y creer en otro tipo de sectas, o religiones, o pensamientos, como lo quiera llamar. Dios es un Dios celoso, mi amado, y quiere toda su consagración como quiere la mía. Porque dice, o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Miren cómo, y se ilustra aquí en Mateo esta parte de los pájaros, de las aves, ¿sí? Dice que ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Parte importante de lo que debemos entender aquí con esta ilustración es que nosotros como seres humanos nacemos, y yo puedo decir, en mi humanidad, yo siembro, yo he sembrado, en mí me he preparado para tener una vida de este tipo, para tener estos recursos de este tipo, porque estudié, porque sembré en esto, ¿sí? Entonces yo voy a recibir conforme a eso. Pero nos olvidamos que nada de lo que Dios nos permite hacer en esta tierra ha sido por nosotros, es porque Él lo ha permitido. Sí, pero el hombre es tan orgulloso que se ufana de eso, y entonces es lo que yo logré, es lo que yo estudié. Yo nací en una buena familia y tuve la oportunidad de estudiar, entonces qué afortunado fui, ¿no? El Señor le dio esa oportunidad, así como el que tal vez no nació en una familia muy adinerada, pero estudió, se esforzó, trabajó, ¿sí? Y generó muchas cosas y tuvo títulos, ¿sí? Pero en ningún escenario hemos sido nosotros, como les decía al principio, no está en nuestro control, porque en Jesucristo fueron creadas todas las cosas y en Él subsisten todas las cosas. No podemos desligar nuestro comportamiento, nuestro andar en esta vida de esa verdad que nos habló Pablo en Colosenses capítulo 1. Si todas las cosas subsisten en Cristo, en Jesús, que fue antes de todas las cosas, ¿sí? Él no apareció en el Nuevo Testamento, no dice la palabra que en el principio Él era Dios y Él estaba con Dios. Juan capítulo 1 versículo 1. Entonces Él fue antes de todo y nosotros fuimos creados en Él, por Él y para Él. Pero eso es lo que no nos cabe en esta cabeza como hombres orgullosos que podemos ser, hombres y mujeres. Entonces esa ilustración es eso. Las aves no siembran, ¿sí? Ni ciegan ni recogen en graneros. Igual nosotros lo que pudimos haber hecho en esta vida, lo que estamos haciendo en esta vida, fue porque a Dios le plació.
en su misericordia, ¿sí? Si recogemos ahora en graneros es por Él, es por su gracia, no es porque hayamos sembrado absolutamente nada, mis amados. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ahí en el verso 27. Estamos en Mateo 6, mis amados. Y por el vestido que os afanáis, considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿Sí? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Yo creo que hoy mucha gente está afanada por eso. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Qué beberé? Y eso tipifica el dinero que necesitamos para sobrevivir. ¿Cómo está nuestra economía? ¿Sí? Pero la palabra dice que no nos afanemos por eso. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles se refiere a los que no han recibido a Cristo, los que no han tenido el privilegio de recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Esa es nuestra esperanza hoy. Nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios y su justicia están en la persona de Cristo. El camino que se encarnó, la verdad que se encarnó, la vida que se encarnó. Todo está en Él, mis amados. Buscad primeramente el reino de Dios. Entonces, cuando todas estas cosas que leímos aquí en Mateo 6 empiezan a ser nuestra prioridad por encima de mi relación y de tu relación con Dios, y nos olvidamos de Él, nos olvidamos de su plan, de su propósito, y vamos por encima todas estas necesidades, todo esto que hace parte de las riquezas, porque parte de la riqueza es tener todo, es tener los recursos necesarios para tener, entre comillas, una vida normal o una vida próspera, ¿sí? Entonces, cuando ponemos todo eso por encima de nuestra relación con Dios, allí es cuando Satanás aprovecha para que valoremos más esta vida terrenal, mis amados, para que valoremos más esta vida finita, que la valoremos por encima del plan de Dios, que es la vida eterna. El plan de Dios se resume y finaliza en la vida eterna, pero esa vida la empezamos a vivir aquí cuando tenemos a Cristo, porque Cristo es eterno, mis amados. No estamos en la plenitud de gloria, ¿sí? No hemos llegado a la plenitud de gloria, no hemos llegado a esos nuevos cielos y nueva tierra que nos dice la palabra, esa promesa. Pero si Cristo está en nosotros, somos nueva criatura. Tenemos su eternidad, ¿sí? Tenemos su paz que está por encima de la paz que ofrece este mundo, que es pichurria, que no sirve para nada, que es falsa. Mis amados, ¿qué es la vida? Miremos las definiciones. Definición terrenal o secular, si le podemos decir. El término vida viene del latín vita y tiene varios significados. Puede significar tanto el espacio de tiempo que transcurre desde el momento de la concepción, o sea, el momento en que nacemos, ¿sí?, hasta el momento de la muerte, ¿sí?, que puede ser de un ente o de un ser o de un organismo. Esa es una definición básica a nivel terrenal. La vida es, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos. Esa es la vida, es el concepto de vida según lo terrenal, ¿sí?, según, digamos, lo biológico. Ahora veamos una definición filosófica. Filosofía de vida, ¿sí?, es una expresión que sirve para describir un conjunto de ideas y actitudes que forman parte de la vida de una persona o grupo de personas. Por otra parte, también existe una definición alternativa según la cual la filosofía de vida es la forma en que una persona decide cómo vivir, y allí están involucrados y están inmiscuidos y están metidos
Muchos, muchos, por ignorancia, por conformidad, ¿sí? Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, por ignorancia. Entonces, según la filosofía, y muchos deciden vivir su vida como les da la gana, ¿sí? Como les parece que está bien, como siguiendo su moral, la moral que les enseñaron en sus casas, sus valores morales, familiares, pero en nada tienen en cuenta lo que dice la palabra, en nada tienen en cuenta la moral de la palabra, los valores cristianos. Entonces allí ya hay un problema, porque los valores cristianos no te van a llevar al Padre, los valores familiares, los valores morales terrenales no te van a llevar al Padre. La palabra de verdad, que es Cristo, te va a llevar al Padre, ¿sí? Te va a llevar a la reconciliación. Entonces hemos visto la definición terrenal y hemos visto la definición, digamos, filosófica. Ahora veamos la definición bíblica de vida. Entonces, en el idioma original griego, ¿sí? Le vamos a dar la definición, digamos, desde el Nuevo Testamento. En el idioma original griego hay tres palabras distintas para traducir esa palabra vida, ¿sí? Es bios, una de ellas. Hay otra que es suje, ¿sí? Y otra que es zoe, ¿sí? Cada una de ellas tiene un significado distinto y les voy a dar algunos ejemplos que encontré para entender su significado. Entonces, en el griego bios, ¿sí? Podemos ver en Lucas 8:14 que habla de los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Entonces, esta palabra griega se refiere a la vida física de uno y es de donde la palabra biología proviene también. Entonces, está hablando desde la definición terrenal. Bios habla de la vida como definición terrenal. La palabra lo menciona ahí en Lucas 8:14, cuando habla de los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Cuál vida? Esta terrenal. En Mateo 16:25 vemos la definición de vida como la palabra suje, es P-S-U-J-E, ¿sí? Dice la palabra, porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá, ¿sí? La palabra griega aquí se refiere a la vida del alma, ¿sí? Es decir, la mente, la emoción, la voluntad. En el alma están las emociones y la voluntad. Y es de donde tenemos esta definición en Mateo 16. Si quiera salvar la vida de su alma, la perderá, cuando el Señor dice. Y el que quiera perder su vida por causa de mí, la ganará, ¿sí? Es decir, que ponemos primero el propósito de Dios sobre salvar, digamos, la vida que creemos que tenemos en nuestras emociones propias o en nuestra voluntad propia, es decir, sin tener en cuenta a Dios. Sí, cuando aquí en Mateo nos habla de eso, es el negarnos precisamente a nosotros mismos, a nuestra voluntad y seguir la voluntad de Dios. Entonces el Señor Jesús, en otras palabras, hablando referente a la vida, nos dice, miren sus emociones para que venga mi voluntad, para que venga el fruto del Espíritu Santo sobre ustedes, y esa es la verdadera vida, ¿sí? Y toda esta idea, toda esta definición de vida en cuanto a lo bíblico, lo podemos ver en Juan capítulo 1, verso 4, ¿sí? Que es la palabra griega zoe. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra griega aquí se refiere a la vida eterna, mis amados. Esa es la vida que nos debe interesar. Es la vida divina que solamente está en Dios, está en Cristo, porque toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Entonces, mis amados, Pablo, allí en el mismo libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 8, quiero enfocarme en este versículo 8, Colosenses 2, nos advirtió a la iglesia de Colosas en ese tiempo y nos advierte hoy.
el Señor a través de esta palabra. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Sí? ¿Qué son rudimentos del mundo? Rudimentos son nociones básicas de una ciencia, de un arte, de una técnica, de una profesión, ¿sí? Y que nada tienen que ver con Cristo, ¿sí? Entonces repito la advertencia que nos hace el hermano Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos de ¿qué? Del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué es la filosofía, mis amados? Es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Esa es una definición básica de filosofía. Pero entonces este versículo lo tenemos que ver bajo el contexto que Pablo ya nos venía hablando la palabra de que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿sí? Ahí en el capítulo 2 está eso escrito, dice que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Todo está completo en Él, que Él es el que es la imagen del Dios invisible, como leíamos al principio, ¿sí? En el capítulo 1. Él es mediante aquel quien todas las cosas fueron creadas, como les decía. Él es aquel que es la autoridad suprema. Él es el que fue antes de todas las cosas y el que sustenta todas las cosas. Debemos leer este versículo 8, esta advertencia bajo este contexto. Él es en la plenitud del Padre mora, ¿sí? O está. Él es aquel y el único que reconcilia todas las cosas para sí mismo, quien hizo la paz, la verdadera paz, por la sangre de su cruz. Pero ahora buscamos paz en un poco de cosas, ¿sí? En un poco de filosofías, en un poco de sectas, de doctrinas, de ideologías, pero menos en el que es el príncipe de paz, Cristo, el admirable, ¿sí? Él es príncipe de paz, pero buscamos la paz donde no la hay. Entonces, en respuesta a este contexto, Pablo advierte, no dejen que nadie los distraiga de Cristo. Mirad que nadie os engañe. No dejen que nadie los cautive y los aleje del compromiso personal, de esa relación con Cristo. Y Pablo añade en ese versículo que esas filosofías son de acuerdo a qué? A tradiciones de los hombres. Mis amados, la filosofía es humana. ¿Sí? Si usted quiere conocer la verdad divina, si usted quiere conocer la verdad sobrenatural, no vaya a una fuente humana. La filosofía es de hombres, es humana. Pablo lo está diciendo ahí. Juan 4, verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Este es el encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana en aquella fuente, ¿sí? Y el Señor le pide de beber a la samaritana que estaba allí sacando agua, ¿sí? Pero la samaritana le decía, tú siendo judío, me pides a mi agua porque los no se querían, ¿sí? Pero entonces Jesús le responde eso, si conocieras el don de Dios, si conocieras quién es el que está hablando, ¿sí? Y eso nos tiene que hablar hoy, iglesia, mi hermano, mi hermana, familia, amigos. Si conocieras quién te está hablando, si conocieras esta palabra que se está predicando, si conocieras al que te dice hoy, ¿sí? Si conocieras al que te dice hoy que vengas a la fuente correcta, tú le pedirías agua. Tú le dirías a Jesús, dame de beber, porque no he podido saciar mi sed con ninguna cosa que el mundo me ha ofrecido. Todo ha sido pasajero, todo ha sido ficticio. Tarde o temprano, lo que te ofrece el mundo, lo que te ofrece Satanás a partir de las cosas de este mundo, se caerán, se desvanecerán. Es una paz falsa, es un amor falso. Entonces,
Tenemos que darnos cuenta quién nos está hablando, mis amados, quién nos está llamando al arrepentimiento. Y es Cristo, es su palabra, ¿sí? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Y Él te daría agua viva. Jesús dice, yo te doy agua viva. Y si bebes de esta agua que yo te doy, nunca tendrás más sed. En nuestro interior siempre buscamos una respuesta al significado de la vida, y los filósofos y otros pensadores y la ciencia nos da muchos conceptos del significado de la vida, pero allí no lo vamos a encontrar, mis amados, porque allí no está la verdad. El mundo te va a decir que no hay verdades absolutas, pero yo te digo que la palabra de Dios es la verdad absoluta que necesitas tú, que necesito yo hoy, porque es hoy, es en este tiempo que el Señor nos está hablando. Lo único que vamos a encontrar en una fuente humana es una sabiduría humana. Y la palabra dice que no sirve, que la sabiduría humana es demoníaca. Imagínense la seriedad de esto. La sabiduría humana no trasciende en tiempo y espacio. Mis amados, a Dios no lo podemos contener en este tiempo, en este espacio terrenal, porque Él es fuera del tiempo, Él es antes de todo. Él es el que creó el tiempo. El tiempo no lo sujeta a Él. Él gobierna el tiempo y el espacio. Tenemos que entender eso. Si vamos a la sabiduría humana, eso no trasciende en el tiempo y espacio. Pero muchos hablan de los grandes filósofos, los grandes pensadores y los que son la élite a nivel mundial, que han ganado premios Nobel, ¿sí? Desde científicos, desde pensadores, ¿sí? Y allí está su seguro, su paz, directamente o indirectamente. Pero, mis amados, en Primera de Corintios, quiero que leamos Primera de Corintios capítulo 1, versos 25 al 29, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Quiero aclarar aquí, no es que el Señor tenga una parte de insensato, ni mucho menos Dios tenga una parte de débil. Dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cuando está hablando ahí de esos hombres, se refiere al hombre natural. El hombre natural es el que ha creado todas estas filosofías desde el principio, todos estos tipos de vida o tipos de doctrinas o sectas que nos llevan o nos pueden llevar a una espiritualidad. A esos hombres se refiere ese verso 25. Pero cuando habla de lo insensato y de lo débil de Dios, está hablando de usted y de mí, si somos o hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, si hemos sido perdonados. Pablo decía, ¿sí? Pablo reconoció y entendió que el poder de Dios se perfeccionaría ¿en qué? En su debilidad. Cuando Pablo le clamó al Señor por el aguijón que tenía, por esa enfermedad que tenía, y le clamó que se la quitara, y el Señor le dijo, no te lo voy a quitar. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A eso se le hizo eso también. Nosotros somos lo débil de Dios porque nos escogió a nosotros. ¿Para qué? Ya lo vamos a ver en el verso 26. Nos escogió a nosotros débiles para avergonzar a los sabios y a los entendidos, a los hombres naturales que se han creído muy sabios en todas las épocas que hemos vivido en esta tierra. Dice el verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, no son los títulos, no es la sabiduría en la carne, no son los muchos poderosos, dice el Señor, no son los muchos nobles, no son los títulos en resumen, sino que lo necio del mundo escogió Dios a usted y a mí cuando estábamos separados de Él, éramos necios, ¿sí? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, aquí lo está diciendo, usted y yo, si somos redimidos por la sangre de Cristo, si hemos sido perdonados, hemos sido lo débil del mundo, porque allí se perfecciona el poder de Dios para avergonzar a todas estas filosofías y a todas estas doctrinas falsas que solo llevan a la perdición.
A eso escogió Dios para avergonzar a lo fuerte que el mundo cree que es fuerte, ¿sí? A todos estos pensamientos, donde el enemigo cree que es muy fuerte, pero él ya está vencido. Y todas estas doctrinas caerán y todos estos falsos maestros caerán, ¿sí? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, usted y yo que somos despreciados por el mundo, si estamos con Cristo, seremos despreciados por el mundo. Eso es lo que dice la palabra. Y a nosotros nos escogió para hacer lo que es según el mundo. Lo que el mundo dice es que este es el camino, esta es la realidad, hay que disfrutar la vida, hay que aprovechar el tiempo, ¿sí? Usted es dueño de su vida, usted controla su vida, usted puede ser bueno por sí mismo. Eso es lo que es para el mundo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso lo hizo lo débil del mundo, para avergonzar a los que se creen sabios. Y eso es lo que hacemos cuando hemos creído en el Señor Jesucristo y predicamos su evangelio, mis amados. Para ir terminando, mis amados, quiero leerles unas frases, unas palabras de John MacArthur, que es un pastor estadounidense, ¿sí? Dice, hablando de estos personajes, de estos pensadores, ¿sí? Ellos creen que son avanzados, pero no es así. Son primitivos. No son avanzados, es lo opuesto. Son retardados cuando hablamos de la verdad. La sabiduría humana puede ser una exhibición de poder, de capacidad cerebral, pero no tiene la capacidad de alguna de entender la verdad. La sabiduría humana, los sabios de este mundo no te van a mostrar la verdad, ¿sí? Dice, lo cual está más allá de la capacidad humana. La verdad, si se puede decir así, la verdadera verdad, la única verdad, está más allá de la capacidad humana. Y dice John MacArthur, y lo que sucede es que se enorgullece por su balbuceo de bebés, ¿sí? O sea, los ilustra como bebés que están aprendiendo a hablar. Y realmente no es nada más que los ruidos infantiles de mentes azotadas por un sinnúmero de situaciones que se viven en el mundo diariamente. Y este pastor dice también, amados, no podemos conocer la verdad acerca de la eternidad, no podemos conocer la verdad acerca de los orígenes, no podemos conocer la verdad acerca del cielo y del infierno, no podemos conocer la verdad acerca del mundo a menos de que Dios venga y nos diga y nos muestre y nos revele. Y eso solo se logra a través de su palabra. La palabra de Dios es el único libro que es sobrenatural, que es vivo, que es eficaz, porque es la palabra de Dios, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados, es como si estuviéramos en una pequeña caja, ¿sí? Y el Señor nos tuviera en sus manos, ¿sí? A esto que llamamos planeta Tierra. Evidentemente no podemos encapsular a Dios en lo terrenal. Desde la creación, desde que el hombre desobedeció a Dios y se levantó en muchos pensamientos, y todo eso finalmente lleva al pecado, que es lo que nos aparta de Dios. Porque no es suficiente Cristo para nosotros, entonces necesitamos pensamientos humanos y creemos que eso es la verdad y creemos que eso es la paz y lo que nos va a llevar a una salvación. Si es que creemos que hay otra vida, porque hay unos que creen que es esta vida y ya, pero la palabra dice todo lo contrario. Entonces el Señor está allí sosteniendo eso y tipifica su soberanía, su grandeza sobre el hombre, sobre el orgullo del hombre, ¿sí? Si el Señor no interviene en esa caja o en esa burbuja, si no interviene la verdad, estaríamos en medio todos de esta perdición de doctrinas, de sectas, de principios, de valores mundanos. ¿Y cómo está la sociedad en este momento? Hecha un caos. Si el Señor no interviene por su gracia y misericordia, ¿y cómo intervino Él? Envió a su Hijo. Si él no hubiera intervenido, no estaríamos aquí.
no se estaría predicando la verdad. Tuvo que intervenir Él en este plano finito, en el tiempo, en el espacio, para los que creemos podamos entender la verdad de lo eterno. Y ese es el llamado que el Señor sigue haciendo. Es más que esta vida terrenal, no nos podemos acomodar a esta vida terrenal. Es demasiado poco frente a la eternidad, mis amados. Pensemos en la eternidad. Pensemos dónde queremos pasar esa eternidad, si en condenación eterna o en vida eterna con Jesucristo. Y quiero terminar con esta promesa, mis amados. El verso 9 ahí en el Colosenses capítulo 2 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Desde que Él se hizo hombre, la palabra dice que Él nunca pecó, desde que Jesús se hizo hombre, pero llevó el pecado en la cruz. Por eso hablamos de una separación en la cruz del Hijo y del Padre, ¿sí? Pero dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo el poder, toda la divinidad, ¿sí? Y primera de Juan capítulo 3, verso 2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios, escuchen la promesa, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Jesús regrese, cuando Cristo regrese en toda su gloria, lo veremos tal como Él es, como murió en ese cuerpo, ¿sí?, que Él tuvo. Evidentemente un cuerpo glorificado, pero lo veremos tal como Él es. Y allí habita toda la plenitud de la deidad. Todo el poder, toda la gloria, todo lo que necesitamos está en Él. Mientras estemos en esta tierra, mis amados, en este cuerpo de muerte, la única manera en que el Padre nos pueda ver y pueda reconciliarse con nosotros es a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. Cuando estemos en la plenitud de su presencia, volveremos a ser plenamente semejantes a Él. Recuerdan que el Padre creó al hombre a su imagen y semejanza. Seremos plenamente semejantes otra vez a Él, porque ya no habrá la naturaleza de pecado en nosotros, por cuanto o fuimos arrebatados con Cristo, o Él ya viene entre las nubes en su gloriosa venida, ¿sí? Pero ahí seremos plenamente semejantes a Él, porque ya no estará la naturaleza de pecado en nosotros. Por eso la plenitud del Padre habita en Él, y nosotros tomamos de esa plenitud, dice la palabra. ¿Y cuándo la tomamos? Cuando nos sometemos al señorío de Cristo. Al señorío de Cristo en nuestra vida. Entonces, ese es el mensaje, mis amados. Con esta promesa terminamos. En Él está la plenitud de la deidad. En Él habita la plenitud de la deidad y podemos tomar esa plenitud. Gracia sobre gracia. La gracia del Padre que decidió intervenir en esta cajita que llamamos mundo, y la gracia del Hijo que vino y se ofreció por su pecado y por el mío, para que pudiéramos pensar siquiera hoy en una vida eterna. Entonces, no estemos más sometidos a simplemente una vida terrenal. Vivamos esta vida terrenal, pero conforme a la autoridad de Cristo, a lo que Él dice, porque eso es lo que va a permanecer para siempre. Confiemos, mis amados, en Él estamos seguros. Oremos. Padre, gracias, Señor, tú eres bueno y santo y maravilloso, y tu palabra nos llena, Señor. Tu palabra llena cualquier vacío que podamos tener en este momento, Señor. Tú eres la fuente, Señor. Vamos a beber de tu fuente. Vamos a beber para nunca más tener sed, Señor. El hecho de que no vamos a tener sed significa que tenemos esa vida eterna, Señor, que tenemos esa vida eterna donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad, cuando venga la plenitud de tu presencia, la plenitud de tu gloria. Pero gracias, porque esta palabra es de confrontación, pero de aliento, Señor, a creer que no seguimos a un Dios pequeño, que no seguimos a un Dios muerto, seguimos a un Dios vivo, Señor, a un Dios que murió por nuestro pecado, pero resucitó al tercer día, y esa tumba está vacía, Señor. Tu cuerpo no fue hallado en esa tumba, no ha sido hallado, Señor, y no será hallado en esa tumba, porque está vacía, porque tú resucitaste al tercer día, Señor, y por tu resurrección nosotros podemos
resucitar contigo, Señor, muriendo al viejo hombre, muriendo a nuestra vana manera de pensar y de vivir, muriendo a nuestros sueños que no están dentro de tu propósito, Señor. Tú tienes sueños más grandes para cada uno de nosotros, tú tienes planes más grandes para cada uno de nosotros, pero el mayor plan es predicar tu palabra, Señor, es hablar de ti, es ser anunciadores de tu reino, Señor, es ser testimonio de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, convenza, Señor, de pecado a cada uno de los que están escuchando, Señor. Que podamos arrepentirnos de corazón en tu presencia, Señor. Que tú nos laves y nos limpies. Que nos perdones, Señor, por tu sangre derramada, Señor. Toda tu sangre se derramó para perdonarme a mí, Señor. Para perdonar a cada uno de los que están escuchando, Señor. Queremos acceder. Hoy hay libertad para acceder a su presencia, mi hermano, mi hermana. Entra confiadamente al trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro, esa misericordia y gracia, ese perdón de pecados. El Señor extiende su mano, el Padre extiende su misericordia para aquellos que creen. ¿Puedes creer esto, mis amados? ¿Pueden creer esto, mis amados? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada familia. Gracias porque tú nos sigues sosteniendo en este tiempo de crisis, Señor. Y tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestra paz, Señor. Quédate en cada hogar, en cada corazón, en cada vida, Señor. Y coloca tu eternidad en cada uno de nosotros, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. En tu presencia quedamos, en tu presencia estamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Un abrazo a todos, mis amados. Dios los siga bendiciendo grandemente.